Muy, pero muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Espero que estén pasando una tarde bendecida en el Señor. Y estamos una vez más acá en Estudio Bíblico, perdón, en A Biblia Abierta. Se me cruzaron los programas. Bueno, ya es algo natural, ya la edad por ahí puede ser. Estamos en la Biblia Abierta y esta noche vamos a tener un programa especial. Vamos a estar conversando, vamos a estar charlando sobre un tema muy importante. ¿La salvación se pierde? Y para eso en esta noche vamos a tener dos invitados de manera especial, si bien siempre está Nelson Galito con nosotros compartiendo, que es parte también de la locución de este programa, así que lo vamos a estar invitando en este momento que esté saludando. Nelson. Hola, ¿cómo están? Es un placer nuevamente poder encontrarnos para este espacio a Biblia Abierta, que es un espacio generado para el crecimiento, ¿sí? Es decir, tal como Dios nos manda, ¿no? Debemos nosotros estar dispuestos a que antes de todas estas cosas, como se despedía Pedro, tengamos el deseo y la necesidad de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador y Jesucristo. Amén. O sea que cuando inicié, seguro me escuchaste, arranqué con otro programa, che. Esas son cosas de la edad, ¿no? Yo no, Son cosas. no No, digo no. nada. Si vos lo Bueno, reconocés, eso es bueno. El principio de soluciones, el reconocimiento. yo digo que sí, es problema de la edad ya. Bueno, y por otro lado tenemos en esta noche un invitado especial, lo vamos a estar. Voy a hacer una aclaración, porque encima, bueno, esto también es un error de la edad. Le cambié el nombre al hermano, o sea, le cambié el orden del hombre. Así que, Fernando, yo le voy a decir Fernando, pero le digo Fernando, lo voy a invitar y que él me diga el nombre completo, porque la verdad que me estoy poniendo colorado, mira. Adelante, Fernando, bienvenido. Muy buenas noches a toda la televidencia, porque bueno, están todos viendo y oyendo, así que quiero darle gracias a Dios por la posibilidad de poder compartir este momento junto con el pastor Matías, con el pastor también que está invitado. Y quería pedirle a todos que, bueno, que no corrijan nada de la imagen. Soy así. Así que, No, por y favor. bueno, respecto a mi nombre es Luis Fernando Romero, y bueno, yo hace poquito que me congrego con el pastor Matías, y bueno, se da el error por el hecho de que está el diácono que está en la iglesia, también se llama Luis, y bueno, en mi casa también me llaman por el segundo nombre, no me llaman por el primer nombre, así que estoy acostumbrado, soy Fernando. Por lo general a todo el mundo se lo llama por el primer nombre, pero bueno, a mí no. Así que A mí me pasa lo mismo, ¿no? A mí también me llaman por el segundo nombre, porque en realidad, esto le voy a dar municiones a Nelson en contra mío. En realidad me llamo Osvaldo Matías Gómez, pero bueno, me dicen Matías porque ya quedó como más fácil de nombrarlo, ¿no? No hay una Bueno, combinación muy buena en los nombres. entramos en el sindicato de los segundos nombres, porque yo también. O sea, mi primer nombre es Roberto, pero todos me conocen por Nelson. Mirá las cosas que nos venimos a enterar hoy, ¿eh? ¿Ves que son buenos los programas? Bueno, pero esperemos que Bueno, saquemos algo mejor para toda la gente que nos está mirando, que saquemos algo mejor que esto, que es como se había planteado como una disertación, dice debate, no estoy recriminando nada, pero también estaría bueno aclarar a esto a la gente cuál es el espíritu de este programa de hoy para que toda la gente que está viendo pueda entender que cuando así le es. toque contender, saber que no tenemos lucha contra carne ni sangre, a nivel como soldados espirituales que somos, en las redes sociales lo hagamos como verdadero cristiano y no Así es. contender con las personas, sino contender con el fundamento, que es la espada, la palabra de Dios, con el fundamento contra las huestes espirituales y no contra las personas, porque la misión del cristiano es, bueno, sabemos que nosotros no ganamos las almas, pero hacemos nuestra parte
lo que el Señor nos dio, nosotros también lo damos y bueno, en lo demás lo hace el Espíritu Santo, así que estaría bueno aclarar bien para toda la gente cuál es el Sí, espíritu de este programa de lo- hoy. siempre vamos por parte, ¿no? Vamos, siempre tenemos una parte de charla, de refrigerio y después empezamos ya con el programa lleno, ¿no? Así que queda tranquilo que ya vamos a estar acomodando, poniendo inclusive para que la gente pueda entender cómo va a ser el reglamento de la charla, ¿no? Así que aprovecho este tiempo también para estar saludando a aquellos hermanos que nos están acompañando. Saludamos a la hermana Adriana Batista, saludamos también a nuestro hermano Mario Arjona, que también nos va a estar acompañando. Saludamos a Rosa Albina, también le mandamos un saludo muy grande que nos está acompañando, Cecilia, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar en esta noche. Algunos también lo van a estar viendo por diferido, ¿eh? Así que así es, en esta noche vamos a estar dialogando sobre este tema tan importante y qué bueno es, como decía el hermano, vamos a estar compartiendo de una manera sencilla, humilde, y no vamos con el ánimo de contienda, sino que vamos, como decía Nelson en un principio, también con el ánimo de crecimiento. Así que vamos a comenzar, vamos a hablar justamente sobre este tema tan importante y comenzamos con una pregunta y dice, ¿la salvación se pierde? Bueno, ahora vamos a ver dos posturas, vamos a tener reflexiones, vamos a tener preguntas, pero todo va a estar diagramado en un cuadro y en un espacio específico, ¿no es cierto?, donde no va a haber interrupciones, no va a haber ataques, sino que simplemente va a haber exposiciones y en un momento vamos a tener la oportunidad, si cada uno de los hermanos lo desea, a hacer una pregunta al otro expositor y o hacer una réplica, ¿sí? Lo pueden hacer siempre dentro de los parámetros que nosotros ya hemos establecido de respeto. ¿Estamos? ¿Comprendido? Perfecto. Así ha sido siempre. Hemos Muy tenido bien. Cierto que lo tengo que único, desmutear el micrófono. la única corrección es en este tema que mencionó el hermano de lucha, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, no tiene nada que ver el intercambio de conocimiento para crecer con eso, ¿no? La Biblia es clara y este programa lo ha tenido siempre como norma, porque de hecho hasta hemos tenido hermanos también ahí en cumplir lo que dice la Biblia, ni siquiera pensamientos personales, en lo que dependa de vosotros, procurad la paz. ¿Sí? Así que ese es la dinámica. Y estamos tratando este tema a pedido del hermano, así que para eso estamos. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con una pregunta y cada uno va a tener 2 minutos precisos, ¿sí? Para responderla. La primera pregunta es, ¿qué es la salvación? ¿Quién responde primero? A ver, vamos. Ah, cierto, perdón, me dijeron que va primero Nelson. Nelson, adelante, por favor. Bien. Bien, lo que me habías pasado era que era la gracia y cómo afecta esto en la salvación. Claro. Lo primero que debemos te lo divido en dos, porque la segunda pregunta lo juntamos y decimos que es la gracia, ¿sí? ¿Te parece? Bien. Dale. No hay problema. Dale. La salvación, para no entrar desde el plano teológico, sino lo más simple para todo aquel que oye y demás, es una acción volitiva de parte de Dios en la cual el hombre no tiene injerencia alguna, sino que naciendo en el corazón de Dios, en su soberanía y en todos sus atributos naturales e inmanentes, nos ha permitido que hoy nosotros podamos acceder, como decía el evangelista Juan en el capítulo 1, a través de, en primer lugar, el cumplimiento del propósito de Dios y del
rechazo del pueblo, aun cuando a lo suyo vino, lo suyo era su obra, los suyos, su pueblo no le recibió, haciendo alusión directa al pueblo judío. Dice a todos los que le recibieron, abriendo lo que más adelante le iba a explicar al apóstol, o le iba a encomendar al apóstol Pedro, y que el apóstol Pablo lo iba a desarrollar más ampliamente. A los gentiles también, a todos los que creen, tuviésemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es decir, es algo que no solamente nace en el corazón de Dios, sino es algo en lo cual nosotros no tuvimos injerencia alguna, pero sí teníamos una necesidad natural, una necesidad por inmanencia o naturaleza propia, que es que al ser pecadores y destituidos de la gloria de Dios, solo Él en su soberanía determinó salvarnos. Amén. Muchas gracias, Nelson. Luis, ahora te voy a llamar Luis porque no está el otro Luis. Amén, amén, gloria a Dios. Luis Fernando es lo mismo. Respondo a los dos, así que estoy acostumbrado. Antes que nada, quería aclarar algo para que no quede. No coincido con con Nelson respecto de que nada tiene que ver el tema de la lucha contra carne y sangre. No me refería al debate o las disertaciones que vamos a hacer en el día de la fecha, sino que el espíritu que tiene este programa era de que cada vez que nosotros, esto se utilice como ejemplo para que cada vez que nosotros tengamos que hacer en redes o en cualquier lugar una defensa del Evangelio o una exposición, podamos hacer exactamente lo mismo con la otra persona. O sea, no es nada contra el pastor Nelson, ni siquiera contra las opiniones que se puedan vertir en este lugar, sino que Bien. la lucha contra carne y sangre habla de que cuando nosotros defendemos el Evangelio en las redes sociales, por lo general, la gente tiende, lo que le decía a usted hoy, tiende a pelear, a discutir mal, porque se puede discutir bien, en buenos términos. A eso me refería, nada más. Aclarado Bien. esto, la pregunta concisa era, ¿qué es la salvación? Bueno, la salvación es el cambio que se produce en la persona, no por sí misma, sino porque así Dios, Él nos amó nosotros primeramente y hizo ese sacrificio en la cruz, y se produce lo que se llama el nuevo nacimiento. En la salvación nosotros tenemos ese regalo, que es un regalo inmerecido. Como ya dijimos que vamos a entrar después con el tema de la gracia, es un cambio en la persona. Puede ser total, inmediatamente, o puede ser un cambio parcial y evolutivo a través del tiempo. Esa es la salvación que se produce en la persona humana. Ese es básicamente lo que entiendo de la palabra, con mi poco conocimiento que yo tengo de la palabra, lo que es la salvación. Es un regalo inmerecido que nos ha dado Dios a nosotros y por el cual nosotros accedemos a lo que conocemos como la vida eterna. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Mientras tanto, va quedando. Tenemos 2 minutos también en esta. Sería, ¿qué es la gracia y cómo influye en la salvación? Por eso había cambiado recién, ¿no? Responde Nelson. Bien, es debatible el concepto de salvación. Ya, o sea, pareciera que Dios nos salva de una parte, pero de otra no. Hay que diferenciar lo que es el proceso de salvación, de santificación. Pero bueno, eso sería para otro tema, pero igual la salvación es algo que la voluntad soberana de Dios se ideó por su soberana voluntad, por nuestra necesidad, ¿sí? No vamos a avanzar para no mezclar lo que viene y lo que viene después. Pero bien, gracia. La gracia es algo que se define muy inconvenientemente como un regalo.
gracia o el charis en el griego es mucho más profundo que eso. En primer lugar, quiero marcar el uso de la palabra gracia en este tiempo como que estuviésemos en el tiempo de la gracia, como un error conceptual desde el aspecto teológico, porque la gracia es un atributo inmanente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios de gracia, y desde el Génesis al Apocalipsis manifestó su gracia de maneras distintas. La distinción suprema de la gracia manifestada de Dios es la entrega de su Hijo. Pero de hecho, la gracia de Dios en primer lugar es atemporal. ¿Por qué? Porque es eterna. Forma parte de sus atributos. Él es un Dios de gracia. En sí mismo es un Dios de gracia. Su manifestación se ha ido expresando de manera particular en cada tiempo o dispensación. Y la gracia, más que un regalo, si usamos la palabra más usada como regalo, es un regalo que no se pide y no se merece. Eso es gracia, ¿sí? Es algo que no se pide ni se merece, sino que Dios en su soberanía lo da inclusivamente a aquel que no lo merece. La gracia y la misericordia son distintas, pero actúan en simultáneo. Ya se pasaron los 2 minutos. Sí, ahí le vamos a dar el 2 minutos 21, le vamos a dar a Fernando. Fernando responde. Amén, gloria a Dios. Bueno, sí coincido, bueno, no plenamente con el pastor Nelson respecto de lo que es la gracia. Y yo me voy a referir específicamente a lo que es la gracia, porque si Dios tiene innumerables atributos y muchos que quizás ni siquiera nosotros conocemos. Por lo menos en el Dios que yo creo es tan magnífico y tan sublime su persona que no alcanzamos nosotros ni a conocernos nosotros mismos, menos vamos a terminar de conocer con nuestra mente todos los atributos de Dios. Pero sí creo que yo utilicé la palabra que es un regalo, obviamente sin merecido, por cuanto la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye también que nos estamos separados, pero no en el término de santificación. Pero no me quiero ir por la rama de tampoco la santificación para no mezclar los temas. La gracia es ese regalo, ese favor, podemos utilizar los sinónimos que más nos guste, que nosotros no merecemos. Y coincido también con el pastor Nelson en que no es que nosotros lo pedimos y Él nos lo da, sino coincido que es un acto soberano de Dios. Y coincido también que la gracia de Dios es multiforme. Y hay personas con las cuales yo he tratado, yo no soy teólogo, yo soy un simple, no sé, lector de la Biblia, yo no tengo estudio bíblico de título, vamos a decir, sino de lo que yo leo la palabra en casa, tengo una Biblia de estudio para la gloria de Dios, invertí en el estudio de la Biblia, así que el conocimiento que yo tengo es de esa lectura, o sea que van a encontrar, aparte, fuera de eso, muchísimos errores en mí. Pero coincido que la gracia multiforme de Dios nosotros no la podemos encapsular, ni tampoco su eternidad, ni su magnificencia. Así que para mí la gracia es un favor, es un regalo inmerecido, que sí lo pedimos, porque lo necesitamos. Y Él sabe cuál es nuestra necesidad antes que nosotros le pidamos. Hasta ahí para no invadir los tiempos. Muy bien, perfecto. Vamos entonces, vamos a tener un tiempo de una exposición, ya que tenemos en esta tarde dos posturas, ¿no? Diferentes, en la cual una postura nos dice que la salvación no se pierde y otra postura no. Luego de esta, vamos a dar para eso 7 minutos a cada uno para que pueda hacer de una manera expositiva, ¿sí? El plan
¿sí? Y luego cada uno va a exponer y luego de esa exposición vamos a hacer 3 preguntas más para hacer luego un cierre de todo lo que estamos hablando en esta noche. Así que adelante, Nelson, con tus 7 minutos. Bien, me hace recordar cuando era examinado, ¿no? Porque pareciera que es lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo. Hay conceptos, pero lo vamos a dejar para otro momento. Pero en este dilema hay algo que es interesante y es que se habla de algo que muchas veces se desconoce, en especial en su origen, ¿sí? ¿De dónde viene esta idea de pensar una cosa y de pensar otra? ¿Esto viene de la iglesia primitiva? Absolutamente no. No hay registro bíblico que los hermanos primitivos eh, tuviesen alguna duda de lo que Dios había hecho en ellos. Esto nace allá por el siglo XVI, en el año 1500 y moneda, cuando Dios en su soberanía, que es el Dios de los tiempos y que mueve los tiempos como Él quiere, permite la reforma. Eso es otro tema, ¿no? La iglesia no proviene de la reforma. La reforma fue un momento en la historia de la humanidad permitida por el Dios soberano para que aquello que estaba vedado únicamente, vedado a la mayoría y disponible solamente para unos pocos, se abriese para que todos pudiesen tener en primer lugar las escrituras, en segundo lugar el conocimiento profundo de aquellos que dedicaron su vida a estudiarla, ¿no? Y ahí aparece un hombre llamado Juan Calvino, criticado por muchos y alabado por otros, y luego, cuando Calvino muere, hay un dato interesante que el que opina diferente tenía 4 años y era Jacobo Arminio. Y Arminio emite su pensamiento sobre algo que estaba escrito. Hacemos un alto ahí para entender esto. Lo bueno de la reforma que Dios permitió es esto, que aquellos hombres que se animaron a escribir comenzaron a desarrollar el pensamiento escrito, dejándolo a aquellos que veníamos hacia atrás desde el siglo XVI hasta hoy, y poder de esa manera ir ahondando en el conocimiento de Dios. Calvino tenía una frase que tristemente tanto a uno como al otro se lo recuerda por una frase, ¿no? Calvino decía, una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Y de ahí sale la seguridad de la salvación. No, la seguridad de la salvación no sale de Juan Calvino, la seguridad de la salvación sale de la palabra de Dios. Y Arminio decía algo interesante, pensando en la vida. Y acá tenemos un contraste, ¿sí? Se habla de nosotros los cristianos. No, no. Yo no me animo a decir que soy cristiano. De hecho, la Biblia ni siquiera me dice a mí que soy cristiano. La palabra de Dios me dice que yo soy un hijo de Dios. La expresión cristiana o cristiano salió de no creyentes en referencia a aquellos que reflejaban a Cristo en sus vidas, y eso les molestaba porque la expresión cristiano no es una expresión honorífica como tristemente se la utiliza en la actualidad, sino que era despectivo cuando se les decía a los primeros cristianos. No era algo de honor, no era algo de orgullo, pero el cristiano, tal como significa su palabra, es el que refleja a Cristo. Entonces, Jacobo Arminio, pensando en esto, escribió que la gracia de Dios en la vida del creyente permite que éste resista al pecado, 100% de acuerdo. Y Cristo lo guarda de caer, pero debe determinarse con más cuidado si la persona que ha experimentado esta gracia puede finalmente abandonar la gracia de Dios. Y lo interesante es que Jacobo Arminio, en su pensamiento, en sus escritos, deja abierto al pensamiento. Él no establece un pensamiento directamente contrapuesto al de Calvino, pero obviamente los seguidores de uno y de otro continuaron con esa controversia. No hay nada más dañino precisamente que
la lucha entre pares, y mucho más si es entre creyentes. ¿Por qué? Porque precisamente la salvación nos ha permitido la reconciliación con Dios, y el encargo de Dios es que nosotros llevemos el evangelio de la reconciliación. Por lo tanto, esto no debe ser tema de disputa, sino tema de conversación, ¿sí? Y de aprender, en primer lugar, que el pensamiento que hoy tienen distintos grupos, ¿de dónde viene? Viene precisamente del siglo XVI, ¿sí? Calvino expresó una frase: una vez salvo, siempre salvo. Arminio pensó no en lo opuesto, sino pensó en la vida de aquel que ha creído, que es lo que dice las Escrituras, ¿sí? Baste ya el tiempo pasado, decía el apóstol, para vivir perdidamente, conforme a los deseos de la carne. Es decir, la dinámica de aquel que ha sido transformado por Dios, ¿sí? Es una dinámica totalmente distinta. Es una dinámica de vida nueva. La vida se manifiesta en vida, no se manifiesta en palabras, no se manifiesta en pensamientos, no se manifiesta de otra manera que no sea viviendo. Y los demás viendo precisamente esa vida transformada. Lo que Dios obra en mi corazón desde el día en que creo es precisamente ser perdonado de aquel pecado que me condena eternamente. Cambia mi eternidad. Ya no voy más al infierno, voy al cielo. Es un hecho irrefutable. Es la obra de Dios que no tiene cortes, porque en la Biblia no habla de cortes. Todo lo que viene de más, algunos de los grandes versículos fuera de contexto, está en Hechos 6, en Hebreos 6, otros en Hebreos 10, pero sacados fuera de contexto para hablar de lo mismo del apóstol Pablo, cuando insta a cuidar la salvación con temor y temblor, se ha llevado a un pensamiento radical, es decir, a una postura o la otra, o es blanco o es negro. A mí no me interesa en lo personal si es blanco o es negro, me interesa si es bíblico, si es bíblico. Llegaron los 7 minutos. Sí, es un tema extensísimo, pero respetamos el tiempo. No se te escucha, Matías. Listo. Ahí está, perdón, tenía muteado el teléfono, el micrófono. Adelante, Fernando. 7 minutos, parte expositiva. Amén, gloria a Dios. Bueno, como voy a ser repetitivo en esto, bueno, no tanto porque son pocos minutos y coincido que 7 minutos es un tema de debate muy, muy largo, pero voy a volver a aclarar. eh, yo me baso en el conocimiento que yo tengo de la lectura de la palabra. Yo no soy ni teólogo, ni tengo instrucción bíblica en un instituto bíblico. Sí fui a un instituto bíblico un tiempo, pero no continué por encontrar algunas situaciones que iban en contra de lo que yo hasta ese momento tenía en la instrucción de la palabra, y he visto algunas cosas no me han parecido, y es por eso que comencé. Enfoquémonos en el tema, porque hablar de situaciones de hermanos que no sé si están conectados o no, no creo que sea conveniente, porque no es el espíritu del programa, ¿no? Es precisamente enfocarnos en la temática bíblica del tema al que hemos sido convocados, ¿sí? Las otras cuestiones personales, dejémoslas de lado, ¿sí? De hecho, yo nunca tampoco dije si estudié o no estudié en un instituto, ni nada. Eso es irrelevante a la hora de a Biblia abierta, ¿sí? Así que enfoquémonos en el tema y en lo que involucra a otras personas. Es preferible que esas cosas las llevemos delante del Señor y las arreglemos con esas personas, y no en este espacio que no está para eso. Muchas gracias. Bueno, A ver, estamos, vuelvo a sí. Yo insistir. tuve un problemita salir sin querer de la transmisión ahí. ¿Me escuchan ustedes? Sí, pastor.
Perfecto. Adelante nomás. Bueno, yo pido por favor que no se me interrumpa y que cuando tenga una pregunta, después al finalizar, se hagan las aclaraciones que correspondan, pues yo he respetado los espacios y también creo que otras personas puede expresarse y, y cuando tengo algo para decir, respeto los espacios. Vuelvo a decir, y no mencioné a nadie, sino dije que yo fui a un instituto, no dije a cuál instituto, no dije ni qué persona, ni nadie, o sea que no hice referencia a una persona en sí, no he ofendido a nadie. He visto algunas situaciones que a mí, estoy hablando de mí, para comenzar a abocarme bien al tema. Puede disentir, totalmente, usted puede disentir, tiene todo el derecho del mundo. El tema, y ya me fui un poquito, yo quería abocarme en que hacer esa introducción para decir que yo me voy a basar en lo que yo he leído de la Biblia, no de lo que los institutos dicen. ¿Puedo estar equivocado? Estamos de acuerdo. Puedo estar totalmente equivocado. Puedo estar totalmente equivocado, puedo estar totalmente perdido, puedo estar total... Eso, las interpretaciones de las personas quedan en cada una de las personas. Y es respetable. Yo le respeto al pastor Nelson, su opinión, y la tomo. Ahora, cada uno lo que haga después, cada uno, o sea, nosotros podemos estar exponiendo acá y las personas que están escuchando pueden este, ser calvinistas, arminianos, lo que sea. Yo no voy a entrar a esas situaciones porque yo no he estudiado en profundidad ni el luteranismo ni todos esos movimientos. Eso es lo único que yo quería decir. Y he encontrado situaciones que yo he visto puntualmente y por eso he decidido salir. Y el estudio que yo tengo de la palabra es eso. Volviendo al tema, si la salvación se pierde o no se pierde. Para, para mí, aclaro, para mí, con mi poca lectura de la Biblia, considero que la salvación se pierde. ¿Por qué digo que considero que la salvación se pierde? Como el señor Nelson recién acusaba, que Pablo decía que cuidemos, tengamos que cuidar. Si nosotros tenemos que cuidar algo, ¿por qué lo tenemos que cuidar? ¿Para qué lo tenemos que cuidar? Entonces, si lo tenemos que cuidar, estamos hablando si la salvación se pierde o no se pierde. No estamos hablando de si la salvación cómo se obtiene, si es por obra o no es por obras. Obviamente que no es por obra que nosotros podamos hacer para salvarnos, sino para qué murió Cristo. Eso creo que lo tenemos que tener en claro todo. Y expositivamente, respecto del tema que nos ocupa, si se pierde, podemos observar primeramente que al obtener esa salvación, a través de creer en la sangre de Cristo, creer que Él murió en la cruz por nosotros, por eso que nosotros no podíamos hacer para obtener esa salvación. Una vez obtenido esa salvación, ese regalo inmerecido, todos esos conceptos que ya tenemos claros y que sabemos y que hemos adquirido nosotros y tenemos esa seguridad de la salvación en nuestro corazón, que eso no nos puede quitar nadie, ni Calvino, ni Arriano, ni la iglesia primitiva, ni ninguno. Eso es una cuestión personal. Si nosotros necesitamos cuidar algo, es por un motivo. Y básicamente voy a basar la postura en, hay un montón, pero 7 minutos no alcanzaría para definir esta postura, si se quiere, que es Apocalipsis 3:5. Nosotros pensamos, cuando la palabra dice en Apocalipsis 3:5 que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida, debemos ver que en Apocalipsis 3:5 el Señor, y perdón si me paso un poquito, sepan disculpar, el Señor Jesús está hablando a las 7 iglesias, o sea, del 2 en adelante, el Señor le habla ¿a quién? Al santo, a la estrella. ¿Quiénes son esos? Lo que conocemos nosotros como pastores. Si los pastores que están en la iglesia de Jesucristo, porque él le habla en la iglesia de Jesucristo, no le está hablando a los inconversos, dice que su nombre ha sido anotado en el libro de la vida,
Pero debemos cuidar, como dice Pablo también, con temor y temblor, por algo será, de que también ese nombre no sea borrado. Y dice Apocalipsis 3:5, es clarito, ese es el más contundente que he encontrado, pero hay un montón, y en el Antiguo Testamento hay un montón de casos en los que hace representación, así como cuando se levantaba la serpiente en el desierto, era una teofanía de Cristo. Hay situaciones que nos hablan de que, por ejemplo, ¿quién llegó hasta la tierra prometida y quién quedó en la tierra prometida? ¿No? Entonces, podemos ver ahí una semejanza y podemos traspolarla, si se quiere, creo que no sería la palabra más correcta, pero podemos asociarla como un ejemplo. Así todo, vuelvo, para mí el versículo, que para mí no está sacado de contexto, porque le habla específicamente a los salvos y le habla específicamente al pastor de la iglesia a la iglesia que está en la tierra, que no está en el cielo, o sea, que no, para mí la salvación, el salvo siempre salvo, es aquel que ha finalizado la carrera, que ha guardado la fe hasta el fin, perseverar hasta el fin. 5 segundos. Esa es básicamente, porque si no, tendría que es muy largo y son muchos en realidad los versículos que he encontrado acerca de la salvación. Pero en ese de Apocalipsis 3:5 está dirigido específicamente a los salvos y dice que tenemos que cuidar de que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Bien. Bueno, pasamos 1 minuto 20. Vamos a tener un tiempo especial, ¿sí? Ya que vamos acomodándonos de a poquito. Por supuesto que cuesta expresar todo un tema en el tiempo y vamos a tratar de acomodarnos de modo específico en el punto, ¿sí? Ahora, acá hay algo, tenemos 3 preguntas más y tenemos un tiempo de pregunta, ¿sí? Y un tiempo de réplica. Vamos a usar ese tiempo de pregunta y ese tiempo de réplica y vamos a darle lugar a Nelson para una pregunta y Fernando responde 2 minutos, lo vamos a hacer justito, y luego Fernando pregunta y Nelson responde 2 minutos, y luego vamos con las preguntas generales que van llevando esto luego a una reflexión. Adelante, Nelson. Yo tengo solamente una consulta para cualquiera, no solo para el hermano. Es si la salvación se pierde, ¿cuál es tu esperanza? Mi esperanza es permanecer en Cristo. Esa es mi esperanza, que mientras yo esté en Cristo, no es lo mismo que estar con Cristo o que conocer de Cristo, que conocer de Dios, que conocer a Dios. Nosotros podemos conocer a Dios, que es la diferencia entre el inconverso y el converso. Pero mientras yo permanezca en Cristo, ahí está mi esperanza. Mientras yo permanezca, no se olvide que los atributos que Dios nos dio, después vamos a ir a dar cuenta delante del Señor. Por toda palabra vana que hemos dicho, vamos a tener galardones, vamos a perder galardones, vamos a perder muchas cosas sin perder la salvación, porque hay pecado de muerte y pecado no de muerte, que es otro tema muy, muy largo que nosotros más o menos conocemos. Calculo que ustedes como pastores, teniendo instituto, lo saben mejor que yo, pero la esperanza del cristiano es lo que en las cartas paulinas a mí me hace perseverar de permanecer en Cristo. Como Pablo dice bien, que la salvación es una carrera y uno no acaba la carrera cuando se inscribe en la carrera, ni siquiera cuando pisa la línea de meta para iniciar la carrera. La carrera termina y no recibe galardón hasta que uno no termina.
creo fervientemente en la palabra de Dios que nosotros podemos tener situaciones, muy, sabemos que el enemigo es astuto y que hay muchos que esa carrera no la terminan, pero es allí en donde el Señor, porque por algo nos ha puesto a prueba, si no, ¿para qué tanto? Eh, hay que cubrir un tercio de la vacante de los ángeles en el cielo, y si no sabemos cuánto es ese tercio, ese número no lo podemos saber, pero nosotros estamos en esta Muy vida bien, por una prueba que debemos cumplir. muy bien. Tenemos lugar a pregunta. Pregunta Fernando, responde Nelson. No, no tengo pregunta para Nelson. Bien, bueno, Permitime hacer continuamos una entonces. aclaración, una Sí, aclaración bíblica, no ideológica. Porque si la esperanza está en mis acciones, es decir, me está diciendo que parte de la salvación depende de mí, pero el estar en Cristo, hay algo que es inevitable, y también el hermano acaba de decir que él cree que la salvación no se pierde. Lo dijo con sus propias palabras. En Juan 10, el Señor Jesucristo Ahora le dice, aclaro eso. aclara, adelante claro, no hay Nelson. No, problema. no, 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 siga, yo ahora le aclaro, anoté ese punto para no interrumpirlo, pero ahora le aclaro. Sí, la salvación no se pierde una vez que uno finaliza la carrera de la vida, ha guardado la fe, ha llegado al final. Mientras yo esté en Cristo y obre, la salvación no se gana por obras, pero sí se mantiene haciendo, porque dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer significa obras, pero no hacemos las obras para ser salvos, porque ya somos salvos. Hacemos las obras para mantenernos en esa salvación y en ese camino. Yo sé perfectamente que hay mucha gente que se sale del camino. Algunos dirán, no, nunca fue salvo, nunca se arrepintió. Eso usted ni yo lo sabemos, solo Dios sabe eso. Entendemos que los que reciben la salvación, y Dios la da, porque es un favor inmerecido, o sea, nosotros no podemos ponerlo en la piel de Dios para decir quién es salvo y quién no es salvo. Yo me he ido de una iglesia hace poco, por Nunca gente que me decía, puse en tela de juicio eso, bueno, ¿sí? Nunca puse en no, tela de juicio porque eso. usted me Y de decía, nuevo, le vuelvo a interrumpir, como lo hice ¿está bien? anteriormente, no mencionemos de otros grupos de personas, sean en institutos, sean en iglesias. Por favor, evitemos eso y No enfoquémonos dije en quién, esto. ¿Sí? no dije No quién. importa, pero Bueno, me pero eso es parece que una Se presunción. pueden sentir aludidos. es sembrar El, discordia. Hermanos, No es claro, el tema es que se pueden sentir aludidos y por ahí alguno lo está viendo, entonces vamos directamente al punto, ¿no? Justamente lo que se está hablando es parte de las preguntas que seguían, ¿no? Una de las preguntas es, si las obras, por supuesto que las obras no nos salvan, no podemos ser salvos por nuestras obras, venía la siguiente que decía, si las obras no nos salvan, ¿influyen en la permanencia de la salvación? Es un tema interesante para ver, porque tendríamos que analizarlo, ¿no? 2 minutos para responder el por qué, sí o por qué no. A ver, Nelson. Bueno, a ver, en primer lugar, por obras no somos salvos, pero quiero cerrar el concepto anterior, Juan capítulo 10, Colosense capítulo 3, verso 3, entre otros tantos, dice que nuestra vida, Pablo a los hermanos en Colosa dice, está escondida con Cristo y en Dios, ya está ahí, eso no hay manera de escaparme de ahí. Juan capítulo 10, mis ovejas me conocen, yo las conozco, nadie las arrebatará de mi mano, ¿sí? Es decir, desde el momento en que creí, soy salvo. Ahí comienza un proceso que es el proceso de santificación. Pero es para cerrar el punto anterior, me fui de la pregunta, Matías. Sí. ¿De qué manera las obras, las obras. Sí. Bien.
El apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 2, donde habla precisamente que nosotros, la salvación no depende en nada de nosotros, porque de hecho sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11, y dice que ha puesto a disposición el don de fe, dice, Él, dice, nos ha dado la fe, que es un don de Dios, esa fe para poder creer, porque nosotros muertos en delitos y pecados no tenemos acción natural de buscar a Dios. Lo dice claro el profeta Jeremías y también Pablo, retomándolo en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. No tenemos la habilidad natural o la intención natural de buscar a Dios. Es por eso que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros nos encontramos con su búsqueda, no le buscamos a Él. Y al encontrarnos con su búsqueda, llega el momento de la comprensión de mi condición, la comprensión de la necesidad de la sustitución, y de ahí Dios pone a disposición el arrepentimiento, que también dice que es un don de Dios. Dios nos ha dado la gracia del arrepentimiento y la fe para poder ser salvos. Desde el momento en que yo soy salvo, Efesios capítulo 2 dice que Él preparó un camino de buenas obras para que ande en Él. Es decir, tenemos un propósito en esta vida que excede más allá de hablarles a otros de Cristo. El propósito es vivir a Cristo, que es de lo que más nos olvidamos, es reflejar a Cristo a todo aquel que nos rodea. Y 10 cuando segundos. en Hebreos 12 dice que tenemos esa carrera, el apóstol Pablo también lo escribe a los Corintios, que estamos y que él proseguía, él decía que él quiere alcanzar aquello para lo cual ya ha sido alcanzado. Es decir, ya soy salvo y yo tengo que, en gratitud a lo que Dios ha hecho en mí, yo me aferro a aquello para lo cual también fui salvado. Y por eso dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No por una cuestión de pérdida, seguimos hablando de texto fuera de contexto, pero en ese contexto exegético se refiere a eso, ¿sí? Es en el cuidar tu vida. Si sos salvo, demostrá que sos salvo, no lo digas. Aquel que dice que es cristiano es porque no reconoce intrínsecamente que hay una no demostración de la transformación de Dios en su vida. Por eso es que se los llamó cristianos los no creyentes, que no solamente le llamaron no cristianos, sino los que trastornan el mundo en Tesalónica, han llegado hasta aquí. Y Dios trazó un camino de buenas obras, ¿sí? En ese camino, en ese transitar, vos fijate, si hablamos de carrera, pero también lo tenemos que, las figuras son muchas, porque eso es una figura. Habla de un boxeador, Jesús habla de una planta, ¿sí? Fija, es decir, una planta no se mueve, pero esa planta fijada a él, puede dar fruto. El fruto no lo disfruta la planta, el fruto lo disfruta el que pasa, el que puede verlo y el que puede decir, esto es un manzano. ¿Y por qué me doy cuenta que es un manzano? Porque da manzana. Porque si diera peras, es un peral. Entonces, el cristiano en su vida, por eso decía el apóstol, baste ya el tiempo pasado para vivir desordenadamente conforme a vuestros deseos y concupiscencia. Es tiempo de vestirnos del nuevo hombre. Esa sí es una determinación personal, porque Dios en su soberanía no impone, no impone. Él en su pregnosis conoce, pero Él no impone. Y cuando nosotros nos desviamos, Él, como dice claramente el escritor en la carta a los Hebreos, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Es decir, nos llama la atención primero, digamos, verbalmente, después de manera más seria y después, como no solemos aprender, viene el golpe provocado por mí, ¿sí? Provocado por mí. Y Dios lo hace en función de acercarme precisamente a Él. Me pasé del... Muy bien. Sí, le vamos a dar los 5 minutos también a Fernando para que pueda responder la permanencia de, de la salvación a través de las obras. Adelante, Fernando. Amén. No podía sacar el mute. Perdón. Bueno, yo me voy a referir a ese punto que aquellos que sostienen que una vez salvos, siempre salvos, se basan en ese versículo que dice que el que está en la mano de Dios, nadie le arrebatará de mi mano.
y como el pastor Nelson recién dijo, que Dios no impone. Si Dios no impone antes de recibir la salvación, tampoco impone después. Porque recordemos que un atributo, no un atributo, un don, que es un regalo, y tenemos muchos regalos de Dios, aparte del don de la vida, de poder, no sé, de disfrutar un montón de cosas, el don que tenemos del libre albedrío no es quitado una vez que estamos en la mano del Señor. O sea, si viene alguien de afuera a atacarnos y estamos en Cristo, estamos en Dios, en su voluntad, haciendo las obras que debemos hacer para reflejar a Cristo, haciendo las obras que debemos hacer, la de cual de antemano Dios tenía preparada para nosotros, no estamos obligados. Seguimos teniendo libre albedrío. Entonces podemos nosotros salirnos voluntariamente, caer, lo que sea. Nosotros podemos salirnos de la voluntad porque Dios sigue dando, vamos a dar cuenta de las obras que hagamos. Y entre ellas hay cosas que nosotros sabemos que el que practica del pecado, ¿de quién es? No es de Dios. Vuelvo a insistir, Apocalipsis 3:5. Tenemos que cuidar de que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Si bien se refiere al pastor, a todos los pastores de la iglesia, bueno, hay una iglesia que no tiene nada para recriminarle. Gloria a Dios, existe una iglesia, pero no todas las iglesias son perfectas. Entonces, a cada uno, a las que le faltaba cuidar, porque ya eran salvas, a las 7 iglesias eran salvas, pero hay una que no tenía nada, gloria a Dios por esa, pero había otras iglesias que sí, Dios le dijo, pero tengo algo contra ti. Y como repito, tanto al pastor de la iglesia como a los congregantes, porque iglesia no es solamente el pastor, sino los que se congregan. Y los que se congregan en la iglesia, en las 7 iglesias, en ese momento, son todos salvos. Y a todos le dice que, bueno, que cuiden, que guarden, que se arrepientan y da. El premio lo da al final, no al principio. Y se tiene un concepto muy erróneo y es donde todo el mundo entiende, para mi postura, si lo quiere ver como una ideología, eso es un problema de cada uno. Yo cuando vaya a darle cuenta del Señor, yo estoy muy tranquilo de que le voy a dar cuenta por cada una de las cosas, que no se haga problema nadie, ¿eh? Nadie se haga problema porque cada uno va a dar cuenta de sí mismo y no vamos a estar mirando el ojo, la paja del otro. No, eso es un trato personal con Dios. Cuando vayamos a dar cuenta con el Señor, vamos a ver qué hicimos bueno, qué hicimos malo, y dirá, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, y si no, te dirá, vete de aquí, no te conozco. Esas son las dos opciones que tenemos. Yo prefiero pensar particularmente en que si la salvación se pierde, yo prefiero pensar permanecer en Cristo hasta el final. Si otro dice, bueno, no, pero Dios es todo amor, Dios es todo misericordia, Dios es todo, no. Recuerden que los atributos de Dios no solamente son amor, misericordia, gracia, sino que también es fiel y justo a sus palabras. Y dice que no dará por justo a un pecador. Entonces yo prefiero particularmente respeto, inclusive a los inconversos que no creen ni siquiera que hay Dios, le respeto a todo lo que dicen, la salvación no se pierde, gloria a Dios si no se pierde, porque estoy haciendo de más. O sea, capaz que Dios me pidió hasta acá y yo capaz que estoy haciendo de más, tratando de poner una vara un poco más alta a lo que yo considero que Dios me pide. Eso lo va a evaluar Dios, lo va a gratificar o lo va a condenar el Señor. Eso no lo condenan los hombres. Yo, si existe la mínima posibilidad de, aunque por lógica, de que se perdiese la salvación, y Apocalipsis 3:5 para mí es bastante clarito, es el más claro de todos, para defender esta postura, y es bíblica, y no está sacada de contexto, y estoy explicando cuál es el contexto, o sea que no es una ideología mía, es lo que el Señor a mí me revela, el trato personal que yo tengo con el Señor. Pueden diferir, pueden pensar distinto, todo el mundo ejerce su libre albedrío, su libre pensamiento. Lo cierto es que todos vamos a dar cuenta ante el Señor.
Muy bien. Entramos en la segunda parte de este punto Corrijo y me gustaría, un sí, concepto porque se habló de libre albedrío, ¿sí? Es interesante conocer lo que tenemos. El libre albedrío es elección sin condicionamiento, ¿sí? Nosotros tenemos elección, tenemos libre elección, no libre albedrío. Libre albedrío tuvo Adán y Eva, que no tenían condicionamiento porque no conocían la consecuencia del pecado. Nosotros sí conocemos la consecuencia del pecado, lo cual agrava nuestra elección. Eso por un lado, es decir, si yo decido no obrar conforme a lo que Dios ha determinado, agrava mi decisión Más a mi de no favor, obrar. entonces. Este, no, no. termine. Pues. No, Me ha más a mi interrumpido favor, 3 veces entonces, y se porque enojó si yo conmigo porque decido, A ver, déjeme terminar. Ahora sí. yo le quería decir nada más, Lo más a mi segundo, favor. Adelante, Nelson. bien. Lo segundo es que sí, Apocalipsis 3:5, yo lo invito a que lo estudie detenidamente en su casa, no voy a dedicarle el tiempo acá porque es largo, porque hay que analizarlo contextualmente en todo el mensaje a las iglesias. El enfoque central está en las garantías. Y las garantías precisamente hablan del Espíritu Santo y bueno, no quiero hablar de garantías porque nos vamos a ir hacia otro tema. Ujú. Y acá no es una cuestión de lo que se piense, es una cuestión de lo que dice la Biblia. Una doctrina fundamental es una doctrina que se puede fundamentar de tapa a tapa, ¿sí? Un texto fuera de contexto, como se dice comúnmente, más que un texto es un pretexto, ¿no? Y hablaba mi hermano, decía de que en primer lugar nadie dijo, yo di una reseña histórica, nunca dije salvo, siempre salvo, ¿sí? Si hay alguna discrepancia o enojo con algún calvinista, créame, yo no lo soy, pero tampoco soy arminiano, soy bíblico. No, Me no, gusta no. hablar a la Disculpe luz, si usted me me gusta hablar malinterpretó, perdone, a la yo luz, le pido disculpas si usted me me... gusta hablar a la luz de la Biblia. Y la Biblia dice, hablándome a mí, ¿sí? De intentar entender y creer que yo puedo determinar el precepto de Dios tanto en su soberanía y en sus atributos. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, no es una cuestión interpretativa. Nadie acá ha querido conocer el pensamiento de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay cosas que se dan como que alguien las dijo y en lo personal, y también creo que Matías no las dijo. Así que Perdón, considero que seamos he sido cautelosos, malinterpretado en eso, ¿eh? Pero seamos bueno, cautelosos, bueno, seamos perdón, cautelosos ¿eh? en eso. A ver, Perdón, pero considero que ha sido malinterpretado en eso, porque a usted no le he dicho calvinista, he hecho referencia al calvinismo o al salvo, a los que piensan que son salvos siempre salvos. Si usted lo Estamos recoge, hablando yo de no una me... temática puntual. Hablemos, Claro, pero lo que enfoquémonos pasa es en que la si yo hago temática. una... Si está Bueno, pues enojado con los que yo piensan no estoy así, enojado, discúlpeme, arréglelo pero con esas son ellos. apreciaciones suyas y yo no me puedo hacer cargo de su apreciación. Yo me hago cargo de lo que yo digo, no de lo que usted aprecie. De lo que usted aprecia, yo le respeto mucho que usted me lo diga. Yo no estoy enojado con usted porque, a ver, eh, si yo soy un burro y estoy acá para aprender, Nadie le ha usted- dicho eso. no, y yo no digo que usted me lo ha dicho, pero si usted lo interpreta, bueno, eso ya, a eso es lo que voy. a ver, A eso es lo que voy. Yo no estoy vamos ni a volver enojado con al, usted, pero no quiero que se torne esto en algo en que yo estoy enojado. vamos Exponemos a los volver puntos. al punto de la importancia de la charla. Qué bueno es a veces poder llegar a comprendernos. Bueno, a veces sucede que en las charlas eh, es muy importante los modos de expresión cuando vamos a usar para poder hacernos entender de la mejor manera. Por eso siempre hemos apuntado siempre a ir a lo específico.
Si nosotros cuando vamos a hablar de un tema, esto ya lo pongo como una enseñanza, es nunca terciarizar o poner o justamente llegarnos al punto de, de, de ir inclusive contra el pensamiento, sino que vamos directamente hacia la reflexión, ¿verdad? Entonces, en lo que veníamos hablando, haciendo la exposición, digamos, de todo lo que veníamos conversando, si luego se rebobina un poquito atrás de todo lo que se habló, ¿m? Vamos a llegar a un punto en el cual nos va a dar un resultado en el cual no podemos asumir que la salvación se pierde, ya que se habló de seguridad de salvación en dos oportunidades del lado de Fernando, ¿sí? Ahora, tendríamos que reflexionar nosotros en esta noche en algunos pasajes como Efesios 1:13, ¿m? Que dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Qué interesante es que cuando el Señor llega a la vida, al corazón de una persona, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y después hay algo interesante en lo cual sabemos que el enemigo sabe que eso es propiedad de Dios. Por eso hablamos de una redención o de un redimido, porque fue comprado por el Señor. Ahora, hay algo interesante en todo esto que nosotros debemos reflexionar también. Y yo pregunto a los dos, ¿el Señor nos da un crédito a nosotros? Pregunto, si Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, ¿nos dio un crédito a nosotros? ¿Sí o no? De parte de los dos, a ver. Absolutamente. Bien, ¿por qué pongo este ejemplo del crédito? Porque si Dios nos hubiese dado un crédito, nosotros tendríamos que tratar de devolverlo al crédito de una u otra manera. Más hablamos recién nombramos de un favor no merecido, de un regalo que nosotros no hemos merecido. ¿Y qué persona viene, y más el Señor, nos da y nos quita algo, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en la salvación desde un punto de vista similar a la acción de un crédito, entonces no hubiese sido ni siquiera completa, no podríamos hablar de salvación, sino que estaríamos hablando de un crédito salvífico. Cuando lo termino de pagar, ya estoy libre. Pero la Biblia en todo momento nos habla de que Él pagó por nuestras culpas, pagó por nuestros pecados, nos lavó con su sangre. Entonces acá es algo interesante saber de qué. Tenemos una realidad como creyentes, como hijos de Dios que enfrentar. Es cierto, no tenemos una lucha contra las personas, sino que tenemos una lucha espiritual y que nuestra vida va en un progreso. Es más, Pablo decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, sino que él procuraba ir hacia esa excelencia del hombre ese que tenía que ser igual a Cristo. Entonces, fíjate que esto es muy interesante para reflexionar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que el Señor no nos hizo un crédito salvífico, sino que dice que Él pagó en su totalidad por nuestros pecados. Ahora, es cierto que a veces te vas a encontrar, y la Biblia nos habla de dos grupos, podemos hasta decir tres grupos. Discúlpeme si por ahí ahora le va a parecer raro lo que voy a decir. Tenemos un grupo de convertidos y el grupo perdido. Pero también la Biblia nos habla de convencidos y que hay mucha gente que se acerca porque le gusta venir a la iglesia. Pero quizás están ahí y entran también, si hoy nombramos las iglesias de Apocalipsis y vemos que hay un punto medio hecho por los hombres y dice, te vomitaré de mi boca. ¿Mm? Entonces es interesante esto, saber de que
en el plan perfecto de Dios no podemos encontrar un desvío, un error, o decir, en realidad lo que no se está perdiendo, sino que hay un problema. El que se está perdiendo es el hombre. El que se está perdiendo es el que dice ser creyente o cristiano. El que se está perdiendo es la humanidad. ¿Y qué pasa? Volvemos a lo mismo. Dios ofreció un plan perfecto para que podamos llegar a Él. Y no nos hizo un crédito a largo plazo. Si nos hacía un crédito a largo plazo, ¿quién lo iba a poder pagar si aún íbamos a chocar constantemente y siendo presos todavía y esclavos de la ley? Y cuántas otras cosas más. Más el Señor en su gracia lo simplificó, murió en la cruz del Calvario, sufrió por nosotros y nos dio lo que es la libertad. Por eso a mí me encanta uno de los pasajes con los cuales muchas veces cuando vamos a predicar, Colosenses capítulo 3, a ver, me van a ayudar a buscar en la escritura. Colosenses capítulo 3, capítulo 2, versículo 20 nos habla de esos rudimentos, ¿no? Porque justamente habla de una plenitud que alcanzamos en Cristo. Pero dice en el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieres en el mundo te sometés a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad y mandamiento y doctrinas de hombres? Cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y qué maravilla es, hermanos, en esta reflexión que nosotros en esta noche estamos haciendo, que acá nosotros podemos encontrar una diferencia con los hermanos, y un día yo le pregunté y pregunto nuevamente, ¿pueden convivir dos personas con un modo diferente de pensar? O quizás va a llegar un momento que el que va a hablar en el corazón, porque estamos con la Escritura, y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nos llevará a la verdad, ¿verdad? Entonces esto para la audiencia ahora. ¿Podemos charlar? Claro que podemos charlar. No es una pelea, no es un debate, pero qué bueno que es muchas veces poder ver las dos caras que tiene muchas veces una moneda cuando se presenta algún tipo de confusión. Pero lo que nos tiene que llevar a nosotros es llevarnos a reflexionar, esto hablo a la audiencia en general, en el obrar del Señor. Una vez un pastor me dijo, ¿qué hubiese hecho el Señor? Porque si el Señor hacía algo incompleto para nosotros, sabiendo lo inútiles que somos, sabiendo lo imperfecto que somos, y como muchas veces les digo a los hermanos, con las miles de excusas que nosotros usamos para justificarnos por nuestros errores, y el Señor no sé si nos hubiese dado algo a medias o un crédito, porque no lo íbamos a poder pagar, nunca. Por eso el Señor pagó en su totalidad. Pero ahora, cuando llegamos arrepentidos, con corazón sincero, entregados, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y yo pregunto si la sangre de Jesucristo se contamina. Si es como la lavandina te limpia, pero la lavandina cuando te limpia, por ahí se pudre. ¿La sangre de Cristo hace lo mismo? ¿Se puede podrir? Es interesante meditar profundizando sobre esto, ¿no? Me gustaría que en esta noche, ya se nos está yendo la hora, quizás podamos tener otro momento luego para reflexionar, para hablar. Y sería muy bueno que podamos, antes de cerrar y de despedirnos, ya nos vamos a despedir,
simplemente haciendo un breve comentario, ¿sí? Tenemos 10 minutos nada más, pero reflexionemos principalmente, cuál fue el propósito del Señor, qué es lo que Dios quiere de nosotros, hacia dónde nos lleva, y si la sangre de Cristo tiene la misma cualidad que la lavandina, hubiese sido en vano la muerte del Señor. Pero sin embargo, lo hizo con poder, lo hizo con autoridad y lo hizo con un propósito claro, importante. Y si no, volvemos a lo mismo, no se hubiese llamado salvación. Así que voy a dar 5 minutos para reflexionar. A ver, no, perdón. Déjenme ver la hora un segundito. Tenemos 52. Bien, vamos a tener 3 minutos para que luego después podamos saludar a la audiencia y 3 minutos cada uno para hacer un cierre. Adelante, estábamos Nelson primero, después Fernando, ¿verdad? Bien. Cuando hablaste de crédito pensé que era la opción de que nosotros vivamos una vida piadosa. No, pensé que lo ibas a llevar a la salvación. En ese aspecto no, es el concepto de redención. Él pagó la deuda y nos justificó liberándonos de la pena del pecado y nosotros esperamos la glorificación libres del pecado para siempre. Hay una historia interesante de John Wesley y Whitefield, dos grandes hombres de Dios del siglo XV, XVI, eh, con pensamientos opuestos no solamente en función de la salvación, sino de otras cuestiones como la esclavitud. O sea, era un tema muy complejo el que tenían. Sin embargo, cuando Whitefield escribe su testamento, coloca explícitamente que él quiere que en su funeral hable su amigo Wesley, porque aunque han debatido mucho, en realidad los enojos no eran de ellos, porque ellos eran íntimos amigos. Los enojos eran de aquellos que le seguían. Y fíjate, es una historia de siglo XV que se sigue repitiendo, los enojos de aquellos que le siguen, no de aquellos en el origen. Porque de hecho en la Biblia no encontramos eso. Y cierro con Tito capítulo 3, que dice verso 3 en adelante, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Gloria al Dios soberano que diseñó un plan perfecto para alcanzarnos a nosotros imperfectos y llevarnos a su gloria. Y como decía Pablo en Efesios 1:6, entender el proceso de salvación. Pero eso es para otro tema. Lo menciono rápidamente. ¿Sí? Dice, aquel que comenzó salvación pasada, pecado perdonado. Comenzó, dice, la buena obra y la completará, la palabra perfeccionar ahí es completar, el día de Jesucristo. Es decir, Él me salvó en el momento en que arrepentido clamé por perdón. En el presente Él quiere obrar en mi vida, si yo se lo permito, obviamente, para transformarme, y esa es la perseverancia de los santos, y este ciclo se completará. La salvación será completa, plena, el día en que al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resuciten y luego los que hayamos quedado, como le decía Pablo a los hermanos en Tesalónica, seamos arrebatados juntamente con Él en gloria, y se lo escribía porque no quería que nosotros fuésemos como los que no tienen esperanza. Muchas gracias, Nelson. Dios te bendiga. Adelante, Fernando. Reflexión. Amén. Dios les bendiga a todos. Primero quiero aclarar, cuando yo hablé de ser, porque sí considero que
Salvo, siempre salvo, no es al principio de la carrera, sino al final, si hemos permanecido en Cristo, esa es la esperanza que tenemos nosotros, los que hemos recibido la salvación. Yo creo que sí, el Señor nos ha dado crédito, como la parábola de los talentos, a uno le dio uno, al otro tres, y al otro cinco, y en otro pasaje dice más a otros, y dice que al que menos le dio, a ese le quitó porque no hizo lo que tenía que hacer. Otra reflexión para ver que la salvación también, si la podemos poner ahí, también se pierde. Y que el hecho puntual, como una reflexión que yo hago, es que si aquellos piensan que una vez que Cristo nos lavó con su sangre, nosotros los pecados pasados han sido perdonados y dice que no solamente han sido perdonados, que han sido quitados, que el Señor ya no se acuerda más de ellos. Que si nosotros hemos sido lavados, hemos sido vestidos con vestiduras blancas, ¿qué pasa si nosotros vamos con esas vestiduras blancas y un día decidimos ir a chapotear en el barro? ¿Cómo quedan las vestiduras blancas? La sangre de Cristo tiene el poder, porque la sangre nuestra, nuestras obras que podamos hacer, nunca vamos a poder lograr la salvación. Pero esa salvación es el anotarse para la carrera cristiana. Es el comienzo, no es el final. Salvo, siempre salvo, es cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y vamos a dar cuenta. Y yo hace muy poquito he estado en la presencia del Señor y yo le dije, Señor, yo quiero cruzar este umbral. Y el Señor no me permitió. Y hoy estoy vivo. Usted sabe, pastor, lo que me ha pasado hace muy poquito. Yo he tenido una situación muy grave en mi vida que ha peligrado mi vida y yo no tendría que estar acá. Pero estoy. Y yo quise, el Señor me envió de vuelta. Que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Si vos me preguntás si yo quiero pasar, sí, yo quiero pasar este umbral. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me mandó de vuelta. Ahora, la reflexión final y cortita, porque no quiero abusar, ya queda poquito, es, si la salvación no se pierde, vamos a suponer que yo estoy equivocado con mi ideología, como se dijo, si yo estoy equivocado, si la salvación no se pierde, entonces no tengo de qué preocuparme, no importa. No importa lo que yo haga, bueno o malo, no importa lo que yo haga, porque ya Cristo murió por mí, yo reconocí que Él murió en la cruz por mí, y no importa lo que yo ahora haga, la salvación no se pierde. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo razón y los que piensan que la salvación no se pierde, si yo tengo razón, estarían equivocados y hicieran cosas que pudieran llegar a ser, porque hay cosas que podemos hacer que no hacen perder la salvación, pero sí hicieran cosas que pudieran llegar a que ese talento, aún lo que tenga, le será quitado, decía el Señor, o que su nombre sea borrado del libro de la vida. Es la reflexión que yo hago. Por eso yo me inclino, respeto todas las ideas, respeto todos los pensamientos y no quiero imponerle a nadie mi pensamiento, es lo que yo pienso, es lo que estoy diciendo, es lo que yo revelo de mi trato personal con el Señor. Mi seguridad está en Cristo, en tanto y en cuanto yo continúe en el camino con C mayúscula. Angosto, cuesta arriba, no es fácil, no es para todos, es para unos pocos. Que Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron aquí. Y para cerrar, vamos a ver la respuesta de la Escritura. Ya no somos nosotros, ya no es un pensamiento, ya no es una postura lo que en esta noche vamos a dejar, sino que ya es la Escritura. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice así, voy a leer en adelante para que podamos ver lo que la Escritura nos dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Queridos hermanos que en esta noche nos estuvieron escuchando, es interesante todo lo que podemos aprender a través de la Escritura. Y justamente este pasaje es tan interesante y determinante, Primera de Juan, capítulo 3, y nos lleva a nosotros a reflexionar en esa obra que el Señor hizo en la cruz. Ahora en esta noche, quizás tú por primera vez estás escuchando el plan de salvación de parte del Señor. Y ese plan es un plan que Él lo ideó porque la Escritura dice que estábamos perdidos, que estábamos sin rumbo, pero en Él, en Cristo, nos hizo cercanos y nos ofrece su gracia, su amor, su perdón, para que podamos salir de este mundo que se está perdiendo cada vez más, gobernado por Satanás. Así que es una decisión. Aún nuestra vida en el Señor es interesante porque ya no es la decisión del ser humano, sino que es el gobierno pleno del Señor, de su Espíritu Santo en mi vida, para que nosotros podamos ir camino a esa perfección. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos estaremos encontrando el próximo lunes en A Biblia Abierta para continuar hablando de este o otros temas más. Que el Señor bendiga su palabra y muchas gracias a los hermanos en esta noche por estar acompañando. Estuvimos exponiendo y nos estaremos encontrando, si Dios lo permite, el próximo lunes. Y el viernes no haremos el programa de estudio bíblico, sino que el viernes estaremos ya recibiendo a nuestra hermana María Inés Arjona, así que los hermanos que están en Santiago del Estero, La Banda y zonas cercanas, se pueden llegar, se va a hacer en el Centro Cultural del Bicentenario de la ciudad de La Banda y están todas las hermanas invitadas, es una reunión de mujeres, así que va a estar predicando la hermana María Inés Arjona, así que les vamos a estar esperando y recibiendo a todos aquellos que nos visiten. Que el Señor les bendiga y nos encontramos el próximo lunes. Dios les bendiga.